casi comenzando el año. A ver, es que por acá un sonidito y no queremos sonidos de más. Okay. Gracias, queridos amigos. Buenos días, bienvenidos nuevamente. Estamos en INADEC TV, Más que Leyes, Educando la Conciencia. Un miércoles de criminogénesis muy especial. Primeramente, presentarles a nuestro querido Alejandro Carlos Espinosa, dueño y director general de la revista Criminogénesis. Está hoy con nosotros. Gracias, doctor querido, por iniciar un año más con nosotros. No, al contrario, Delia, para mí 2019 me parece que es un año muy bueno para todo México. Para todo México. Y antes que nada, queridos amigos, yo quiero iniciar con una presentación muy especial sobre el número 15 de Criminogénesis. Y más que hablar yo, les voy a compartir un poco de las palabras que el doctor Alejandro Carlos Espinosa tiene a bien regalarnos en este número 15. Ahí va. En mi calidad de presidente del Consejo Editorial y director general de la revista Criminogénesis, celebro ampliamente su 10º aniversario y las más de 240 colaboraciones y más de 50 reseñas de obra, que en 16 ediciones han presentado nuestros distinguidos autores y a quienes extiendo mi admiración y reconocimiento personal. Sin sus conocimientos especializados, el reconocimiento e indexación de la misma no se habría alcanzado, e igualmente mi aprecio al trabajo profundo de su consejo editorial y muy particularmente al equipo de dirección y a las representaciones nacionales e internacionales. Suscribo en las presentes líneas mi beneplácito por recibir en este número a mi distinguida colega Iris Rocío Santillán Ramírez, miembro de número de la Academia Mexicana de Criminología, destacada estudiosa de la política criminal por su aporte denominado Riesgos de las denuncias y de la sororidad en torno a la violencia de género en las universidades. La riqueza de su contribución estriba en la liga conceptual y de hechos reales que logra concretar con gran claridad al presentarnos el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana. Por su parte, María Elena Pacheco Belio Mejía, estudiante del doctorado en Ciencias Penales en el INACIPE y profesionista experimentada en las lides que necesariamente se viven en el difícil tarea que desempeña la Procuraduría General de la República, por su trabajo, mecanismos alternativos de solución de controversias, elementos de construcción del tejido social. Tema que conoce en la teoría y la práctica, pues es la titular de la unidad administrativa correspondiente en dicha institución. Por supuesto, el segmento ejecutivo penal contará en esta ocasión con los aportes de dos grandes investigadores, que además son miembros de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Me refiero al doctor Manuel Vidaurri Arechiga y a la doctora Ruth Villanueva Castilleja, que han dado muy importantes aportes a la revista y al colectivo de las ciencias penales en México. Por su parte, el doctor Vidaurri Arechiga presenta el artículo La importancia del saber criminológico en la tarea del juez de ejecución, y la doctora Villanueva Castillejas, Sistema Penitenciario en México. Ambos de recomendable lectura para iniciados y especialistas, esto en razón de su sencillez y claridad de sus contenidos. El tema altamente novedoso, de los que han sido característicos por vanguardistas y provocadores, es el que escribe la doctora Almadelia Canseco Guzmán, denominado Fake News, tan de moda ahora, queridos, el manejo de las percepciones, la seguridad, libertades y derechos. Nuestra distinguida catedrática de la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán desarrolla el tema con metodología y pulcritud, avalada en datos duros que nos conminan a reflexionar sobre las virtudes y riesgos de las TICs, particularmente de las redes sociales, en relación con la prevención de delitos cibernéticos y en el marco de la seguridad. Recordemos que, por ejemplo, al construir nuestro perfil de Facebook y subir fotografías, estamos proporcionando demasiada información personal que puede ser utilizada en nuestro perjuicio, y en sentido opuesto son destacables las aplicaciones descargadas gratuitamente que brindan las instituciones del Estado.
En este tenor criminológico, el tema, la perspectiva de género correlacionada con el enfoque centrado en la persona, una propuesta para eliminar la violencia hacia las mujeres, es de reconocerse a la doctora Linda Castro Gainza, quien conjuntamente con Cintia Hernández Sánchez y Ángel Armando Martínez Covarrubias suben al debate un tema sobre el que mucho se ha escrito, pero poco se ha propuesto en un sentido que zanje de raíz las causas del fenómeno. Pensar, por ejemplo, en la formación en masculinidades es prioritario para avanzar cuesta arriba en esta difícil tarea. Al ser la política criminal neurálgica para construir la política pública en materia de criminalidad más representativa, los lectores verán con ojos de análisis crítico materia de seguridad relativa y profundo el artículo de Ana María Esquivel Hernández, importante experta en materia de seguridad relativo al campeante fenómeno de la violencia, monstruo de grandes dimensiones y complejo combate, que aborda a través de un artículo las instituciones de seguridad en la prevención de violencia y la delincuencia. Un artículo que se agradece en este número especializado que conmemora el 10º aniversario de la revista, dedicada a la seguridad, es el de Jorge Hishman Hassad Garza Silva, que aborda precisamente el quid del problema del desarrollo policial en México, se denomina cultura de la organización policial, elemento que francamente constituye un reto en materia de formación, profesionalización, estructura, clima laboral, cultura de la legalidad y respeto a los derechos humanos bajo el eje de la planeación y la programación. Dicho en otras palabras, la cultura de la organización policial es de tal envergadura que corregir este elemento podría constituir un cambio de época en el desarrollo de las ciencias policiales. En este mismo tenor se aprecia y reconoce al prestigioso experto en seguridad José Luis Calderón Arosqueta por su investigación por un policía profesional. El artículo de suyo no solo es inteligente, sino necesario que se lleve a la realidad. Esto en razón de las obligaciones atribuidas a los policías en el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales y su obligación de respetar, proteger, difundir y garantizar los derechos humanos en términos del artículo 1º, párrafo 3º de la Constitución General de la República y de los tratados internacionales, situación que no corresponden a las capacidades, destrezas y habilidades de un policía promedio nacional. Por ello, vaya un voto de reconocimiento a la propuesta de Calderón Arosqueta por contundente y necesaria. Los derechos humanos son un binomio indisoluble con la seguridad, de modo que no es posible entender a la seguridad lato sensu sin la observancia de los derechos humanos, ni tampoco el respeto de los derechos humanos sin las garantías que brinda la seguridad a través de los agentes del Estado llamados policías y sus instituciones. En ese sentido se aprecia el trabajo conjunto de Gil David Hernández Castillo, Juan Francisco Ochoa Rangel, Elizabeth Ramírez Rodríguez y Eric Durán San Juan por su interesante desarrollo, formación de los derechos humanos en policías, perfil axiológico del policía. Por otro lado, se aprecia el estudio de Manuel López Sáenz, titulado La justicia constitucional local en Nuevo León y su origen y alcances. Este tipo de análisis, a partir de lo local hacia lo federal, ha distinguido importantes áreas de oportunidad para el estudio de los derechos humanos a partir de la constitucionalidad. El apartado de criminalística es menester reconocer el trabajo de una investigadora en potencia adscrita al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nuestra querida amiga Carmen Patricia López Olvera, por su aporte de alta valía denominado Las implicaciones de la pseudociencia en el derecho, el caso GT 200, Cuija del Diablo. Sería injusto terminar esta línea sin agradecer la intervención de Juan Ibarrola e Ismael Alcalá Reyes por las reseñas a las publicaciones Código Militar,
de procedimientos penales, anotado y derecho operacional. El primer editado conjuntamente entre el Grupo Criminogénesis y el Centro de Investigaciones del Sistema Acusatorio, y el segundo por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a través de su Centro Nacional de Investigación. Vaya un saludo y el reconocimiento del suscrito a la doctorando Esperanza Soto Alonso por su exitoso libro El control preventivo provisional aplicado por el policía primer respondiente como acto de investigación previo a la detención en flagrancia, mismo que tuvo el honor de reseñar en este número de aniversario dedicado a la seguridad. Aquí atentamente el director general Alejandro Carlos Espinosa. Pues vaya forma de comenzar, de terminar el año y de comenzar el año, doctor. Un reconocimiento tan amplio como este, de verdad. ¿Qué revista? Esto es un libro de consulta y libro que nos deja una tarea enorme para este año. Sin duda alguna, mi querida Delia, es un tema que, pues la verdad, debemos agradecerlo ampliamente a todos y cada uno de los autores que se han esmerado y que han dedicado horas de investigación a sus trabajos. Evidentemente, Criminogénesis se siente muy satisfecha, como revista especializada en criminología y derecho penal, de que se sumen a sus trabajos las mejores plumas, sin lugar a duda, de las ciencias penales en este país. Y nos faltan algunas. Y faltan. Y nos faltan algunas, pero seguramente en un futuro tendremos la oportunidad de contar con sus muy valiosas aportaciones. 10 años, doctor. Qué difícil también buscar a las personas que integren un libro para conmemorar 10 años, para celebrar 10 años. Bueno, sería como injusto decir que fueron algunas personas seleccionadas. Ajá. Me parece que más bien esto obedeció al tema, ajá, al tema que elige. Surgió en una cena con una doctora muy prestigiosa, ¿no? Castro Gainza, ¿no? La doctora, sin duda, experta en seguridad nacional, que en ese entonces formaba parte y sigue formando parte de alguna manera, de la Universidad de Ciencias de la Seguridad, en Nuevo León, ajá, ¿no? Sí, entonces ahí surgió esta idea de sacar un número en donde participaran los investigadores de dicha universidad que han destacado por sus tareas, por su importancia, y bueno, y lo hiciéramos conjuntamente con algunos otros expertos de criminogénesis o que han colaborado con criminogénesis, y sobre un tema que coyunturalmente estaba y sigue estando en el debate, en el análisis, en la reflexión sobre la profesionalización policial, sobre la policía, sobre los esquemas, sobre los modelos, sobre todo en función de los diseños institucionales y de la necesaria formación integral que corresponda no solo al texto de la Constitución, sino también al propio Código Nacional de Procedimientos Penales. La visión de la política criminal me parece un tema fundamental, y por qué no decirlo también, sumando a la criminalística y por supuesto a la función de los policías en los procedimientos penales de hoy, ¿no? La importancia de que los ciudadanos comunes también nos percatemos de todo lo que se está haciendo, doctor, porque muchas veces pareciera que exigimos seguridad, pero no nos importa de dónde venga o cómo venga o qué se tenga que hacer para ello, y de eso no se trata también, que los ciudadanos comunes nos adentremos y abrevemos de quienes saben, que también la parte que nos corresponde como seres aquí, como mexicanos, ¿qué nos toca hacer para lograr esta conjunción? Porque también no pueden hacer todo el trabajo solamente para dar seguridad desde arriba, ¿no? Claro, yo creo que aquí algo que se ha logrado en criminogénesis de una manera importante es poder sumar dos capacidades. Por una parte, la teoría, los doctrinarios, los investigadores, y también los que han estado en las tareas de seguridad, por ejemplo, ¿no? Es un tema muy importante decir que sí se ha hecho mucho en el tema de la investigación. Uh-huh. Pareciera que no existe, pero si se echa uno un pequeño clavado, ¿no?, en el contexto de la información sobre el tema, es muchísimo lo que hay. Es un gran
desarrollo, que lo que falta pues es quizá implementarlo, ¿no? Sí. De manera generalizada, yo diría, a nivel nacional, independientemente del modelo que vaya a prevalecer, ¿no? O de la figura jurídica o de la institución que toque la responsabilidad que hoy, por lo menos hoy, establece el 21 constitucional, en donde se encarga o se dispone que las policías son las responsables de investigar y perseguir los delitos. Pero esa importancia, y aquí, queridos amigos, por eso va ese reconocimiento a la revista Criminogénesis, a usted como director general, de que nos damos cuenta que en todos los números, si nos vamos a una retrospectiva y empezamos a leer los números, nos damos cuenta que esta misma situación, ahorita hice el libro especializado en ese tema, claro, pero siempre se ha venido tocando de la mano precisamente de quienes la practican, quienes la ejercen y quienes investigan. Entonces, también lograr esa conclusión no es tan fácil, doctor. No es sencillo, sobre todo el tema de la convocatoria, el tema también pues de la espera, de la entrega de los propios artículos, ¿no? La conformación temática, quién escribe primero, quién escribe después, ¿no? Este tema, bueno, y lo voy a decir abierto, porque finalmente este es un programa abierto y por eso claro, te quiero felicitar, gracias, ¿no? Por esa capacidad crítica, entendiendo por crítica la construcción objetiva de lo real, ¿no? Lo que es. Y la autocrítica. Y la autocrítica sí, claro, también presente, ¿no? Pues hay que decirlo, ¿no? Hay que considerar que es dueño de un tema, por ejemplo. Por supuesto. Y este es mi tema, ¿no? Y de este tema nadie va a escribir. Y a veces ahí se van al absolutismo, ¿no? Que nada más mi voz es la que cuenta. Es la autorizada, sí, etcétera. No. Entonces, bueno, y en Criminogénesis hemos encontrado este equilibrio, ¿no? En donde sí nos hemos permitido invitar a autoridades temáticas, ¿no? Gentes muy consolidadas en la investigación a través de los institutos, Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, Instituto Nacional de Ciencias Penales, algunos otros, ¿no? La misma Universidad de Ciencias de la Seguridad, la ¿no? Universidad de Ciencias de la Seguridad. Que pudiéramos pensar que está hasta Nuevo León y por eso sería más complicado. Pero bueno, hay que decirlo bien claro, ¿no? Claro. No solamente la Universidad de Ciencias de la Seguridad, sino recordemos que los primeros criminólogos de este país se hicieron en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue la primera universidad que dio criminólogos digamos, como carrera profesional. Ya como especialistas. Como en especialistas, la materia. ¿no? Entonces, afortunadamente, pues esto ha proliferado y esto ahora ya se ha expandido a nivel nacional y hay muchos expertos y hay muchas universidades calificadas, INADEG es una de ellas, ¿no? En donde, pues bueno, ahora se forman y se construyen no solo criminólogos, sino criminalistas, penalistas, procesalistas, y entonces ha habido una gran difusión al respecto. Pero la idea, regresando al punto, ¿no? Ha sido consolidar, evidentemente, a quienes tienen ya ese prestigio ganado y los nuevos valores, ¿no? Lo que hemos estado trabajando de manera permanente ha sido esa parte, en donde encontramos personas muy valiosas, que recién, por ejemplo, se acaban de doctorar. Sí, pero está también la otra parte, doctor. No cualquiera, hablábamos en algún momento, puede ser muy buen abogado, muy buen penalista, muy buen especialista, y no cualquiera es docente. En este caso también es lo mismo, puede ser muy bueno, pero a la hora de expresarlo en letras ya no es lo mismo. ¿Cómo se logra en Criminogénesis esta forma de hacerlo amable, de hacerlo más fácil, más digerible para la mayoría? Porque cualquiera puede leer el libro, la revista, cualquiera, y aún ciudadanos que no sabemos de leyes o no hay especialidad, se entiende perfectamente qué nos están tratando. ¿Cómo logra eso? Porque pareciera que ya es una forma de escribir en Criminogénesis todos. Bueno, yo creo que mucho tiene que ver en la selección de los autores. El Consejo Editorial juega un papel importante. La corrección de estilo también tiene un juego muy significativo. A veces cosas muy simples como un conector, ¿no? Una entrada distinta, etcétera, sin entrar a modificar de ninguna manera el fondo de los artículos. Claro. Que eso es un tema pues, que esencialmente es digamos que propio de los autores, pero sí a lo mejor en algunas partes de forma sí se logran cambios interesantes, a veces hasta de los títulos, ¿no? Claro.
Me recuerdo Tiene mucho que ver. un caso, ¿no? Sí. De hace muchos, en el Criminogénesis 0, porque salió con un número 0. Ujú. Un autor escribió análisis del artículo sexto, párrafo segundo, punto no Ajá, sé qué, sí. y etcétera. Y bueno, y la verdad de las cosas es que lo que tenía en el fondo era cómo combatir la sobrepoblación en las prisiones, y que incluso lo manejamos el concepto cárcel, que ya era un concepto que no se Ajá. usaba, etcétera. Y eso gustó mucho, llamó mucho, y la gente leía el artículo, Sí. y la gente felicitaba al autor, ¿no? ¿Me explico? Ajá, sí, claro. Entonces, a lo mejor ese tipo de amabilidades que hace el Criminogénesis es lo que ha ayudado en mucho a sus temas, ¿no? Ahora, yo considero como otro elemento básico y fundamental encontrar temas de vanguardia, temas Claro. actuales, temas Que vayan interesen. contemporáneos, que van en el De en el hecho, momento. si me permites Claro, decir el eslogan por de supuesto. Criminogénesis, es temas de vanguardia tratados por expertos de las ciencias penales, ¿no? Entonces, la enciclopedia de las ciencias penales. Y en ese marco de la enciclopedia, pues bueno, entran prácticamente todas las áreas del conocimiento, no las voy a repetir, así está diseñada la revista, lo hemos platicado, y creo que a veces, ¿no? Una de las grandes cosas es también aceptar que hay expertos en otras latitudes, no solamente en el país, sino Criminogénesis tiene muchas participaciones de expertos de Iberoamérica, ¿no? Prácticamente, porque bueno, a otras latitudes no lo hemos logrado llevar, pero sí, sí puedo decirte que se lee en muchos otros espacios gracias a un convenio que existe con Vilex, que es Ajá. una empresa española, que presenta la revista en un número importante de países y está en más de 4 idiomas en la red para aquellos que son suscriptores de ese servicio, por ejemplo, ¿no? Entonces, una bondad para los autores, y eso es lo que les motiva a los autores. Por supuesto. Porque yo quiero decir que todos los que escribimos, bien o mal, pero escribimos, ¿no? Escribimos para que nos lean, no para que no nos lean. Y entonces Tratando de influir un poco el tema que cada uno presenta en el colectivo. y fijar postura. Ajá. Postura, digamos, que solvente, una postura sustentada respecto de temas que a veces son muy controversiales, ¿no? El derecho penal por excelencia es controversial. Tan es así que la propia teoría del delito, ¿no?, ha cambiado de una manera muy significativa a través de los años. Claro. La propia política criminal ha cambiado de una manera muy significativa también conforme ha transcurrido el tiempo. El derecho procesal penal, bueno, por favor, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo hemos visto las transformaciones en el procedimiento penal? El derecho de la ejecución de las penas o penitenciario, etcétera, como se le viene denominando de muchas maneras a través del tiempo, también ha tenido grandes cambios. La propia seguridad, ¿no? Sí. Seguridad pública, seguridad ciudadana, seguridad a secas, seguridad de Estado, seguridad nacional, en fin, con todas sus variables, ¿no? Entonces, y todo esto ha venido a tecnificar, desde mi particular punto de vista, y a especializar. Y por eso quizá sea una bondad importante que revistas como Criminogénesis se sumen a que los expertos, a que los conocedores viertan sus puntos de mira respecto de temas. Por supuesto, las posiciones pueden variar, y ahí está la riqueza, ¿no? En Criminogénesis de repente sí escriben personas que son desde el punto de vista académico mucho más positivistas o más conservadores, etcétera. Sí. Y escriben críticos. Y es importante. Y no es lo mismo como escribe respecto de un tema un juez a cómo va a escribir un investigador o cómo va a escribir un litigante. Exacto. ¿No? Porque hemos tenido litigantes de alto nivel que han escrito como jueces, ¿no? Y lo que le comentaba, y como todo también viene desde la práctica, pues obviamente hay mucho más de dónde escribir, mucho más de dónde traer para compartirlo. Entonces, ya ahí hay una diferencia. Ay, perdón, Sí. querido Luis. No hay problema. Sí, y yo también lo que he advertido, y eso en un primer momento cuando sale la revista, a mí me generó, pues no cierta inquietud, y dije, es que a lo mejor pronto los temas se van a acabar. Y lo que he encontrado es que por el contrario,
Cada vez hay más temas Cada vez hay más. sobre los cuales hay que escribir, ¿no? Y el día de ayer recibí una llamada de Nayarit de un buen amigo, Eduardo Franco Quirós, que ahora es corredor público. Y bueno, él me decía, haciendo referencia a un número que salió hace muchos años, el número 3, si no mal recuerdo, de Criminogénesis, sobre delitos financieros, ¿no? Que había llegado a sus manos el libro y que lo había leído y que le había parecido muy interesante y que por qué no se hacía otro libro, porque faltaban otros elementos, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? El tema no se agota. Y aunque ya ha salido un número especializado, como ya salió sobre derecho penal internacional, pues hay muchos otros temas nuevos, ¿no? Evoluciona. Así como comentaba, que va evolucionando. El nuevo sistema de justicia, digo que se tarda años en implementarse, ahorita aún así hay muchísimo que hablar sobre ese tema, y yo supongo que desde la perspectiva de diferentes abogados, también de la región del país donde estén, pues tienen una visión muy diferente uno de otro, de cada uno de los temas, ¿no? Sí, claro, y además, por ejemplo, las reformas legislativas tienen un impacto muy importante. Hace un momento hacías mención, mi querida Delia, de un artículo sobre medios alternos de solución de controversias, ¿no? Sí. Digamos que esta reforma tan importante que tuvo el artículo 17 constitucional, que simple y sencillamente transformó el país, ¿eh? Así es. En cuanto al modelo, a los sistemas, a los mecanismos jurídicos, ¿no? Esta visión tradicional del triángulo procesal, de que el juez está por encima, y de este lado está la pretensión y del otro lado la resistencia, y entonces el juez está sobre las partes y las partes van a hacer valer sus propios argumentos y el juez va a decir cuál tiene la razón. Eso, digamos, que no ha dejado de existir, por supuesto, pero sigue siendo como un tema alternativo al existir ya la posibilidad que a través de los medios alternos de solución de controversias, los asuntos no lleguen a los tribunales. Exacto. En todas las materias, en materia civil, en materia penal, en materia administrativa, todas las materias, ¿me explico? Claro. En materia laboral. Entonces, este elemento, pues bueno, viene a generar una transformación muy importante, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, en materia penal, hablar de medios alternativos de solución de controversias o medios alternos de solución de controversias por quien es la titular en la Procuraduría de la República, pues nos viene a generar un buen cúmulo de experiencias, claro, y de circunstancias sobre la realidad, ¿no? Porque bueno, hay que hacer la diferencia, ¿eh? No es lo mismo los delitos en el foro común que los delitos federales. Así es. Pero aún en los delitos federales están funcionando, por ejemplo, los medios alternos de solución de controversias. Así es. Y también la importancia de ahora esta, ¿qué se puede decir? Participación mucho más de lleno de los jueces. Al tener que estar presentes también abre un panorama diferente, ¿no? Pues son como los actores principales, pero al mismo tiempo es diferente que ahora tengan que estar presentes cuando hay que dirimir situaciones complicadas. No, sin duda, ¿no? eso es un avance, ¿no? Es un progreso indiscutible en el modelo de justicia penal y en todos los modelos, pero particularmente en el penal, sí, donde el juez pues prácticamente no estaba presente en las determinaciones, ¿no? Y es más, no recibía pruebas, a él no le tocaba esa parte, él no recibía testimonios, etcétera, sino que al final él iba a emitir una sentencia basada en un sumario que alguien le iba a explicar, ¿no? Y que alguien le iba a explicar y que por eso se prestaba a muchas componendas por allá adentro, ¿no? Que muchas veces se llegó a decir incluso, perdón, eso lo digo yo, queridos, que incluso alguien más firmaba, no era la firma del juez, total, ya van para afuera todos y era por a lo mejor caso, no tan extremo, entonces, pero sí no había, digamos, que la transparencia y la claridad, ¿no? Y la introducción real en cada uno de los casos, sí, ¿no? y esa digamos, qué posibilidad de juzgar, ¿no? De juzgar con base en los elementos que pudo observar, que pudo mirar, que pudo escuchar, etcétera, ¿no? Sí, que pudo interrogar, además, exacto, ¿no? Es una gran diferencia. Por aquí tenemos saludos, precisamente hablando del Consejo Editorial de Criminogénesis, la doctora Alma Delia Canseco Guzmán. Gracias, doctora querida. De verdad, el tema que nos maneja la doctora Alma Delia Canseco Guzmán en Criminogénesis 15, de verdad es apasionante, doctor. Apasionante porque se puso de moda con Trump, con estas palabras, dos palabras, fake news. Él las puso de moda, digo, aunque nos pese. Y entonces hablar sobre estas verdades
estas mentiras convertidas en verdad en las redes sociales, pero de la mano o desde la visión de una catedrática y una estudiosa del tema, es apasionante, de verdad, doctora, gracias, yo le agradezco de corazón este artículo y créame que lo voy a retomar para una columna porque hay que ponernos de ese lado, doctor. ¿Cómo podemos hacer los mexicanos cuando hay sesgo? Y esto lo digo como medio, y no tenemos la responsabilidad, les decía yo hace poco en una columna, seas grande, seas pequeño, seas youtuber, seas la responsabilidad de tus palabras para no... Yo estoy de acuerdo con esa parte, que se tiene que, o sea, si me lo permites. Claro, adelante. La deontología de los medios de información es fundamental, ¿no? Fundamental para hacer una transformación en ese sentido. Sin embargo, la responsabilidad también es compartida. Claro. El lector tiene la responsabilidad de verificar lo que está leyendo. Yo recuerdo una maestra de literatura en la escuela secundaria, ¿no?, que nos decía ya desde entonces, no todo lo que está escrito con letras de imprenta es cierto, verifiquen, váyanse a las fuentes originales, etcétera. Desde entonces, ¿no? Claro. Y bueno, pues esto ahora con esta facilidad que se tiene, ¿no?, de comunicar, de poderse expresar, de poder disentir, porque eso también es muy importante, que la gente piense distinto, ¿no?, respecto a los temas y que se generen respetuosos marcos de discusión y de análisis respecto de temas controversiales de lo que sea. Claro. ¿No? Tiene que ver con esa responsabilidad de las personas, de que no, pues es que yo ya leí que en el periódico X dice tal cosa, entonces ya lo doy por cierto. No, espérame, revísalo, contrástalo, ¿no?, analízalo. Creo que al respecto existen protocolos, existen protocolos muy importantes, que se han venido desarrollando por las instituciones responsables de la seguridad, y sobre todo seguridad cibernética o ciberseguridad, ¿no? Que hay que confiar ahí, doctor, ¿verdad? Porque esta confianza, hablamos del pueblo de México, pues si no solucionan nada, si no es cierto, no. Yo tengo amigos en diferentes corporaciones por la cuestión de que estoy en los medios y ahora la ventaja de las redes sociales que es mucho más fácil acercarse, ¿no? Y conocer estos extraños conocidos, les digo yo, porque no nos conocemos en persona, pero de alguna forma al compartir pensamientos vas ubicando más o menos en qué escalón estamos todos. Entonces me decían, sí hay que tener confianza porque sí funciona, porque sí sirve, porque la policía cibernética sí está ahí para ayudarnos. Entonces, ¿hasta dónde sí podemos hacer, pero también esta responsabilidad? Yo creo que del artículo de la doctora, a mí me encantó esta retrospectiva que nos hace hablando de noticias falsas desde el medioevo y desde la Inquisición y desde el Holocausto y todo esto. Entonces, eso nos da un panorama muy diferente. Hay que decir algo que me parece que es no solamente justo, sino objetivo, ¿no? Es un artículo muy bien documentado, muy Exacto. bien construido, muy estudiado, serio. investigado. Metodológicamente, claro. digamos que realizado por una investigadora. O sea, como muchos otros investigadores que acá hay, ¿no? Sí. Entonces, me parece que eso es lo que ha cuidado también Criminogénesis, ¿no? Que lo que se escribe, pues bueno, tenga un peso y un soporte académico, jurídico, y que sea, pues evidentemente, susceptible de trascender, ¿no? Y aparte, Criminogénesis es una revista. Compartir la fuente, doctor, también eso es muy importante, muy interesante, sí. Porque al compartir la fuente, si a mí me interesa el artículo como Abundo. tal, pero pues me voy Sí, ahí lo podemos verificar o contrastar contra las notas a pie de página de los diferentes artículos. O adentrarme más en el tema, ¿no? Sí, y bueno, y lo que hay que decir entonces es que Criminogénesis es una revista con contenido, con sustento, con solvencia, ¿no? Y esa parte, pues bueno, no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo porque, pues evidentemente, los autores también requieren de tiempos. Si yo invito a un personaje, no diré nombres, pero si invito a un personaje, el que sea, y le digo que necesito un artículo para dentro de 3 semanas, me va a decir necesariamente que no. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la investigación exige tiempo y exige rigor. Y más sabiendo
sabiendo la historia que ya trae criminogénesis. Estamos hablando de 10 años, de cuántos catedráticos, cuántos estudiosos que han escrito, por ende empezamos a oye, espérame, entonces No, hay una responsabilidad tremenda. Y tan es así que, bueno, hemos tenido incluso pues pérdidas propias de la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, con nosotros colaboró muchísimas veces en procesal penal Marco Antonio Díaz de León, ¿no? Un gran procesalista. Desafortunadamente, hoy ya no lo tenemos. Y podría dar otros casos. Pero tenemos su legado. Y tenemos su legado. O sea, Barragán Salvatierra, por ejemplo, don Carlos, que también dio tanto al derecho procesal en la Facultad de Derecho de la UNAM, ¿no? También tenemos, que fue uno de los que 2018 se nos adelantó, que fue una de las pérdidas, digo, en la Facultad de Derecho, en la UNAM, fue una de las pérdidas que más conmovió, ¿no? Sí, no, sin lugar a dudas, ¿no? Y él se identificaba y quería mucho criminogénesis, por ejemplo, ¿no? Incluso formó parte del consejo editorial de la revista. Y así el tema nos permite ver que la alianza que también ha construido criminogénesis con la Facultad de Derecho de la UNAM, con la propia UNAM, ¿no? Ha sido fundamental. Yo recuerdo un número que cuando era, digamos que abogado general de la UNAM, Luis Raúl González Pérez, y que ahora presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que como todos sabemos, ¿no? Pudimos hacer conjuntamente con Criminogénesis un libro también sobre seguridad y democracia, se llamaba el tema. Y fue un tema muy interesante donde Luis de la Barrera Solórzano y algunos otros expertos escribieron, ¿no? Y bueno, eso dio pauta a enriquecer el debate que en ese entonces ya empezaba, porque bueno, yo diría, el tema de la seguridad es un tema que se ha mantenido ya durante 10 años, 12 años, o sea, es un tema sobre el cual se ha escrito mucho, por eso digo, me parece como un poco inexacto cuando dicen es que no hay investigación. No, sí hay mucha investigación. Sí hay, lo que pasa es que nosotros no investigamos para encontrar esa investigación, ¿no? Digo, queremos que nos lo pongan en la mano. Y ahorita nosotros, aprovechen, porque nosotros ponemos en la mano los números de criminogénesis, porque hablando sobre criminogénesis está la parte editorial, que no solamente es la revista como tal, sino también imprime libros de más autores. Sí. Tuvimos al almirante aquí, que de verdad fue fascinante escucharlo hablar y compartirnos sus experiencias, y el detrás de cámaras, queridos, que hubieran querido estar con nosotros, de verdad, la sapiencia de alguien y contribuir con ello al acervo de nuestro país, ¿no? Con la doctora Linda Castro Gainza, ¿no? Platicábamos sobre cuando se diseñó este libro, o este número 15 de la revista Criminogénesis, sobre cómo podríamos hacer llegar los temas, ¿no?, más sensibles en una sola edición, ¿no? Con la situación que estamos viviendo en nuestro país. Bueno, hay temas que no están incorporados aquí porque en el momento que se construyó no estaban en el debate. Claro. Me referiría, por ejemplo, yo al tema de la Guardia Nacional. Sí, tan complicado ahorita por muchos. Pero por supuesto, ¿no?, que todo lo que acá se dice desde el punto de vista analítico abreva de una manera importante, nutre, ¿no?, por ejemplo, los nuevos diseños. ¿Por qué? Porque independientemente del cambio de instituciones y las reformas normativas, ¿no?, la sustancia de derechos humanos, de derecho procesal, de teoría general del proceso, pues, de función policial, de esta tarea de investigación y persecución de los delitos, bueno, eso no puede modificarse. La prevención no se puede modificar. La proximidad social también está ahí. ¿Me explico? Quizá lo que cambien sean los actores, quizá. Y esos actores que son los que deben culminar para que la prevención sea constante en nuestro país, porque no se puede erradicar el delito si no hay prevención antes que nada, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ahí es la suma de muchos elementos que van a venir a construir una realidad, ¿no? Y por supuesto que algo que se ha dicho por muchos autores en diferentes foros, ¿no?, por muchos expositores también, es que la inseguridad no tiene una sola causa, ni es un tema exclusivamente de los policías,
ni es un tema tampoco de las normas penales, sino que tiene algunas otras razones más de fondo, ¿no? Más de entramado social, más de desarrollo, más de sustentabilidad, más de otras cosas, de otros elementos que son básicos y fundamentales para generar, digamos que mayores y mejores niveles de civilidad y de seguridad y de civilidad también, ¿no? O sea, las personas... Sobre todo. Sí, claro. Digo, porque gran parte de lo que sucede también es esta pérdida de valores, de ética, que debemos traer desde casa, doctor. Esta civilidad debe de venir a ver, desde ¿qué pequeños, pasa si ¿no? yo no formo a los jóvenes? ¿Qué pasa si yo no les digo a los jóvenes qué tienen que hacer? ¿Qué pasa si yo no les, digamos que doy o les establezco responsabilidades, Sí. ¿no? Se dice, por ejemplo, que los jóvenes, ¿no? Deben trabajar a una edad temprana. Y es importante, ¿no? Y debemos nosotros buscarles esos accesos, esas posibilidades, para que de una manera entiendan un poco la responsabilidad, ¿no? Tenemos claro la problemática que a veces no hay, ¿no? No hay espacios, no hay condiciones, etcétera. Pues hay que crearlas. Yo entiendo ahí como básico, como muy importante el tema, perdón, No se preocupe, doctor. el tema de qué hacemos nosotros como sociedad para que las cosas se vayan transformando, ¿no? Para que nosotros podamos pensar en que cada uno está contribuyendo de alguna manera en asumir ese cambio, ¿no? Si cada quien cumple con su rol, las cosas van a transformarse. Y yo creo que sí tiene mucho que ver, o hasta dónde tiene que ver quién dirija el barco, doctor. Y estaba mirando en las noticias en la mañana, en los medios, que estaban manejando diferentes medios esta noticia. Hablábamos hace un momentito de la Guardia Nacional, ahorita que es el tema de boga. Y la gran noticia es que 50,000 jóvenes de México se están sumando para esta Guardia Nacional, para pertenecer de alguna o de muchas maneras a las diferentes corporaciones. ¿Eso qué indica en el pensamiento de un joven, este cambio o esta confianza, o qué indica como estudioso de temas? Bueno, yo creo que sí podría en algunos casos ser canalizada por el joven como una alternativa, ¿no? Una posibilidad de sumarse a este esfuerzo institucional. Sin embargo, no creo que en todos los casos sea tan simple. ¿Me explico? Claro. Porque es algo sobre lo que se va a tener que trabajar mucho. En cuanto a conciencia, a credibilidad, a espíritu de cuerpo, y también, por supuesto, es un tema que está vinculado con el perfil de cada una de las personas, las aspiraciones, esa identidad, ¿no?, que se tenga con la institución, esa doctrina que sobre la propia institución se cree, esa posibilidad de desarrollo a un futuro. O sea, también los jóvenes quieren certeza, ¿eh? Claro, claro. O sea, certeza respecto y en 10 años qué va a pasar conmigo, ¿no? ¿Y dónde voy a estar? Crear esos servicios de carrera, ¿no?, que son fundamentales. La institucionalidad y el profesionalismo, sobre todo. Uh-huh. Hablando de eso, doctor, usted nos acudimos hace poco a un libro que precisamente hace en conjunción Criminogénesis. Este libro. No. Ese es un libro propio de la universidad, de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Facultad de Derecho, que hizo con Policía Federal, el que tienes en la mano, ¿no? Ajá. Que es Función Policial y Derechos Humanos, misión de la Policía Federal, en el nuevo sistema de justicia penal adversarial. Es un libro que tiene por objeto precisamente tratar esos dos puntos, o sea, las responsabilidades jurídico policiales que tiene, digamos, que la institución de Policía Federal, y en el marco de los derechos humanos. Y le toca coordinarlo. Sí, conjuntamente con el doctor Jesús de la Fuente Rodríguez, profesor investigador de la Facultad de Derecho de la UNAM.
Por eso le digo que es tan importante, y aquí me tiene un brete al doctor hablando sobre esta situación, porque de muchas formas también viene hermanado, viene aparejado con el libro que estamos hablando sobre seguridad. ¿Hasta dónde es la importancia de la profesionalización y de hacer una carrera? Hablando de como estos 50,000 jóvenes que se están sumando a la defensa del país, por decirlo de manera coloquial. Bueno, yo creo que será un proceso no simple, un proceso complejo, pero que ojalá y se logre, ¿no? Finalmente, hay que apostarle a las instituciones y hay que apostarle a los proyectos del Estado. O sea, si el Estado tiene tino, ¿no? Y adecuada conducción en la propuesta de una nueva figura institucional, pues evidentemente pues vamos a tener buenos resultados. La verdad es que los jóvenes, ¿no?, sí necesitan oportunidades. Y si esa es la oportunidad, pues adelante, ¿no? Pero sería como un termostato, de repente el que se lance una convocatoria como esta y que 50,000 respondan un sí, sería como un termostato que pudiera manejarse. Yo no creo que sea, a ver, yo en primer lugar yo creo que será algo gradual y sistemático. Okay. O sea, yo no veo de repente al unísono a 50,000, no. Yo creo que tendrán que hacer como etapas, como procesos, ¿no? Y sí creo que que podemos tener adecuados resultados. Habría que ver el alcance de los programas, ¿no? Qué capacitación y demás. Qué formación, bueno, etcétera. Exacto. Y sobre todo es un tema de convicción. Por eso hablaba yo de la perfilación como un elemento fundamental. O sea, sí necesitamos un poco hacer ese estudio, ese análisis, esa revisión sobre quién es el aspirante. Ok. Por eso es tan importante que alguien especializado en diferentes temas nos dé su visión, queridos amigos, porque de repente les decía yo, los medios pueden manejar la noticia como un platillo en diferentes y cada uno le da el sesgo, pero analizar los temas desde diferentes visiones, pues ¿cómo nos ayuda a los ciudadanos de a pie, doctor? Pues yo creo que sí es importante estos diálogos, ¿no? El presidente constitucional lo decía en la mañana, ¿no? La importancia de escuchar las diferentes voces y tener esa capacidad, ¿no?, de entender lo que el otro dice. Claro. ¿No? Ser receptivos. Aunque hablaba de un derecho humano que me recordó un derecho humano, que tenía tiempo que no escuchaba y me gustó escucharlo en el presidente, ¿no? El derecho de sentir. O sea, por supuesto. Es un derecho fundamental, es un derecho humano. Y lo dijo, y sabe cuál es la más importante, que lo dice en el momento que le cuestionan sobre los zapatistas que están marchando. Tienen derecho a disentir, entonces dices, ¿cómo se lee eso? ¿Sabe qué es lo más interesante y lo más importante, doctor? Que hace poquito yo les comentaba a nuestros queridos amigos que don Federico Arriola decía que las mañaneras de Andrés Manuel le están quitando rating a los noticieros. Y de repente escucharlo al doctor decir, es que en la mañana escuché, entonces quiere decir que también escucha las mañaneras. ¿Qué representa para un ciudadano de a pie o para un catedrático, para un académico, saber que todos los días el presidente es prácticamente el que dicta la agenda y viene y dice y da de primera voz? ¿Cómo lo vemos ahí? Bueno, yo creo que es importante estar informado. Eso es un punto de partida básico y fundamental. Que sea por parte del titular del Ejecutivo, pues es algo muy, muy interesante, ¿no? Habrá que aprender a leerlo. Creo que es un tema interesante. Habrá que mirar cómo se dan las cosas, porque aprender a leer entre líneas mucho. ¿También? Yo creo que también, ¿no? Y además, hay que decirlo, en la vida existen variables, ¿no? O sea, no todo lo puedes tú controlar, tú no sabes qué otros elementos se podrán sumar al conflicto, si fuera el conflicto, o al proyecto, si fuera el proyecto, no sé, temas económicos, temas políticos, temas sociales, ¿no? Temas de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, pues el tema que también hoy mismo en la mañana se trataba, ¿no? Que tenía que ver precisamente
con el derecho a la consulta, otro derecho humano, o sea, Exacto. volvemos a los derechos humanos. Que aunque a como veces génesis. cierta clase o ciertas personas tienen una diferencia y dicen, pero ¿por qué se les va a preguntar si no son expertos? ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no, doctor? Bueno, yo creo que sí es importante que se consulte, ¿no? Y sobre todo a los indígenas. A las comunidades indígenas es importante. La explorada jurisprudencia interamericana ha dejado muestras sobradas de por qué es importante permitir que las personas se expresen, porque se van a ver afectadas en su desarrollo incluso Claro. personal, ¿no? Creo que sea importante considerarlos, invitarlos, ¿no? Hacerlos partícipes, o sea, Y beneficiarios. beneficiarlos, Sobre todo, ¿no? y sobre todo porque muchas veces yo vengo de campo, queridos amigos, sé cómo trabajan los ejidos y sé cómo Y es que muchas son veces temas de tradiciones, temas, o sea, son muchos temas multiculturales multiculturalidad, también, ¿no? Tú la lo dijiste, muy multiculturalidad. claro, ¿no? Es la multiculturalidad. Y entonces, a lo mejor, esta idea que nosotros tenemos del progreso y tal, no siempre va a casar con la que ellos tienen, ¿eh? Por supuesto. Entonces, es conciliar, y ese es un trabajo de bordar fino, de bordar muy fino para lograr pues los convenios más adecuados en beneficio de todos, como bien lo decías, Delia, que estén conformes todos los sectores. Sí, porque de repente nos dábamos cuenta en las redes sociales, en los medios, esta mofa, porque muchos hicieron mofa de cuando se toma en cuenta a los pueblos originarios y se pide permiso a la madre tierra para un proyecto. Y lo comentábamos con expertos aquí, pues es que muchas veces se ha hecho eso mismo, pero no se sabe o no se dice, nada más que ahora pues se mostró al mundo en general, ¿no? Esta situación. ¿Por qué? Pues porque desde la toma de posesión se les dio un lugar preponderante a los pueblos originarios, que eso también nos habla de la otra parte de un México que sabemos. Yo les decía, teníamos el viernes pasado, doctor, un músico mije Ayuk, que estuvo con nosotros aquí, y resulta que la UNESCO nombra el 2019 como el año para defender las lenguas madres y los pueblos originarios. Entonces, ¿qué representa también para los mexicanos? Digo, porque él me comentaba, solamente en Oaxaca hay 10 lenguas que se hablan, 16 lenguas me dijo, ¿verdad?, que se hablan como tal. Pero de esas 16 lenguas, cada una tiene mínimo 10 variantes. Entonces, estamos hablando que solamente en Oaxaca son 160 lenguas diferentes, por decirlo de una manera. Eso nos habla de esta multifactorialidad que tiene nuestro país. ¿Y cómo va a ser una sola persona para poder gobernar para todos y que todos estemos contentos? Porque eso está complicado. Bueno, eso de que todos estemos contentos, Está complicado. no, o sea, no hay varitas mágicas, entonces es muy complicado, ¿no? Simplemente en esta lógica que platicábamos del derecho a disentir, Sí. pues bueno, necesariamente nos va a llevar a que no todos vamos a estar necesariamente de acuerdo en todo. Quizá lo que sí es importante es que sea palpable, digamos que el alcance de las decisiones, ¿no? Que en efecto las personas sí se vean beneficiadas con las políticas públicas que se apliquen, ¿no? Por ejemplo, hace un momento platicábamos de las transformaciones jurídicas en materia de seguridad, ¿no? Sí. Es evidente que viene una participación de Fuerzas Armadas en el digamos que en el tema de seguridad. Así es. Ahí, por ejemplo, yo me pregunto, como estudioso del derecho militar, ¿cómo se van a procesar los asuntos? Porque, bueno, inevitablemente, como en todos los casos, con la policía, con las procuradurías y con los militares o quien sea, ¿no? Los agentes del Estado que participan en la investigación y la persecución de los delitos, eventualmente se verán involucrados en delitos, ¿no? Entonces, estos delitos, ¿cómo los voy a procesar? Y hago esta reflexión por el Código Militar de Procedimientos Penales, que por cierto ya lo traeré por acá si tú me lo permites. Claro, eso nos va a dar un gusto. En enero saldrá la segunda edición Ajá. del Código Militar de Procedimientos Penales, que en este número de Criminogénesis, Juan Ibarrola, que es un experto en el tema de militares, ¿no? Tiene su columna muy interesante, Cadena de Mando,
hizo ahí la recensión del trabajo, y yo me pregunto si lo que va a seguir es un modelo similar al peruano, ¿no? En donde existía, por ejemplo, o existe, un código de justicia militar y policial. Esto es, si van a hacer las tres instituciones lo mismo, lo lógico será, ¿no?, que tenga las mismas reglas sustantivas y adjetivas para sujetarse a un mismo código. Por ejemplo, ¿no? No sé, no creo que sea algo inmediato, ¿no? Claro, creo que por lo pronto tendremos vigente el Código Militar de Procedimientos Penales, ¿no? Murdoch ya nos está haciendo un llamado. Sí. Pero bueno, en ese contexto creo que vienen cosas muy interesantes. También invitaremos, si usted lo tiene a bien, mi querida Delia. Sabe, los miércoles de criminogénesis, doctor, son todos suyos. Viene Juan José Salazar, que alguna vez estuvo también, creo, en otro otro espacio, proyecto, en sí, otro claro, proyecto. nuestro querido maestro, sí. Sacamos un libro conjunto sobre amparo y justicia militar. Entonces, hay mucho tema. No, entonces es un libro que también saldrá en enero, y ese sí también será publicado por Criminogénesis. Pues antes de irnos, yo les quería comentar sobre un poquito, hablando de seguridad, queridos, que este tema se trató más de seguridad, el artículo de Enrique López Martínez, antecedentes históricos de la función policial y pericial y ministerial en México, que está muy interesante. Yo se lo comentaba al doctor, porque yo rayo mis libros, y hago mis adentros, pues ni modo, así funciona, ¿verdad, doctor? Así nos enseñaron a estudiar. Y nos comentaba aquí el queridísimo Enrique López Martínez, nos comentaba sobre, en cuanto a la época prehispánica, el manual 2010, página 17, menciona que las culturas aztecas, maya y texcocana alcanzaron un alto grado en el tema de la policía, seguridad y justicia general. Indica que el policía de esa época tenía un gran papel y sobre todo era respetado por los ciudadanos. Al pie del teocalli se realizaban ceremonias en el que el nuevo policía o calpulec recibía una cinta de color que la utilizaría como brazalete, señalando el grado y el barrio que iba a ser asignado. Sus funciones más importantes eran la de administrador, agente de tránsito, investigación, escolta, inspector de mercados, y se encargaba de la seguridad del emperador. Entonces son detalles y temas que nos llevan a imaginar ese México prehispánico que no era tan bárbaro como nos hicieron creer muchos, y que pareciera que se está brevando en los orígenes, doctor, porque nos cuenta, hablando de la milicia, en Grecia no existió un cuerpo de policías, era el ejército el que se ocupaba de la seguridad, orden y paz de las familias griegas, además de vigilar a los extranjeros. En Roma se creó el cuerpo ediles, los cuales se encargaban de custodiar los templos y se ocupaban de mantener el orden en la ciudad. Entonces, temas muy interesantes, muy importantes, pero hablando de la cultura de nuestro país, los que nos deja Enrique López Martínez, bastante, como puede ver, me doy a la tarea de estudiar y de muy vaya, bien. Y además, vaya una felicitación para el maestro Enrique López Martínez, que se está doctorando ya. Sí. Y bueno, la verdad es pues que yo he estado leyendo, yo brinco temas, yo brinco así como que a ver cuál me llama, como los libros. No, yo creo que es un libro que bueno, una revista, pues, que no es para leerse, perdón por la expresión que voy a utilizar, de punta a cola, sino que hay que leerla selectivamente conforme los temas te van llamando. Como lo que va saliendo, es que de repente, ¿dónde vi esto? Y nos sirven de consulta, es como doctor. Es consulta, etcétera. Es de consulta. O sea, pues por supuesto que a lo mejor de los 15, 16 artículos, 3, 4 son los que me van a llamar y esos los voy a leer, y los demás los tengo para consulta y ya sé dónde los voy a encontrar. ¿Por qué? Porque yo ya leí el índice, etcétera. Sí. ¿No? La presentación que hiciste, el super favor de leer, me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque da un poco la pauta de qué puedo encontrar en qué artículo.
Que yo les decía, las presentaciones y los prólogos son tan importantes de leer, queridos míos, que casi siempre nos los saltamos, pero nos dan una visión general de libro. Y en este caso, pues las presentaciones en criminogénesis casi siempre las hace usted, doctor. Digamos Casi que siempre. Casi siempre. Casi siempre las hace usted. Entonces eso nos da también una idea y nos abre un panorama de todo lo que podemos encontrar desde su voz. Desde No, su al voz, contrario, es para mí un gusto tener la posibilidad, la oportunidad de emitir una opinión, de redactar respecto de los trabajos y los esfuerzos de investigación que hacen los expertos. Los expertos. Pues queridos amigos, yo creo que yo les voy a cerrar con una cita que nos comparte precisamente el doctorante Enrique López Martínez. Nos cita aquí en el inicio: la libertad no es digna de tener si no incluye la libertad de cometer errores. Lo escribe Gandhi. Entonces, con eso nos despedimos, doctor querido. Un miércoles de criminogénesis fenomenal, que se nos va rapidísimo. Perdón, Ana Laura Sánchez Montiel, querida amiga, por ahí ya vi que nos estaba saludando, nada más que estábamos aquí ya encarrilados en el tema. Queridos amigos, a todos los que nos están dejando sus comentarios, sus preguntas, sus felicitaciones, todos los días, les agradecemos infinitamente porque sabemos que nos miran en Marruecos, nos miran sí, nos mira gente de África, nos mira gente en Latinoamérica, en Argentina, en Estados Unidos, y les agradecemos infinitamente porque pues que nos regalen su tiempo, que es lo más valioso de un ser humano, doctor. Sin duda alguna, lo más valioso que tenemos, el tiempo. Pues muchas gracias por dedicarnos esta hora, este miércoles, doctor querido, y pues nos vemos dentro de 8 días en miércoles de criminogénesis. Será un gusto, seguramente tendremos invitado especial. Seguramente, y si no, hay mucho de qué compartir de la revista www.criminogénesis.com, queridos amigos, ya saben, y la revista Cadena de Custodia, que va hermanada, va aparejada, búsquenla, vamos a aprender de la mano de los expertos. Soy Delia Linares Alvarado desde INADEC TV, en Más que Leyes, educando la conciencia. Una cosa final. Ay, sí es cierto, mire, ya nos estamos yendo. Murdoch, tranquilo. Doctor. Sí, solamente decir, y sin ninguna otra cuestión, que hay 5 ejemplares para las primeras 5 personas que estén interesadas en conocer este número especializado en seguridad. Es un obsequio por parte de Criminogénesis para quienes tengan interés sobre el tema, con muchísimo gusto. Y que puedan pasar aquí a Insurgentes 623 por él, queridos amigos, que puedan pasar en esta semana por él. Entonces, quien quiera, o quiere dejarles alguna trivia, o pues solamente que refieran quizá el nombre de alguno de los autores de este número. La revista, el índice de la revista, pues es posible consultarlo en www.criminogénesis.com. Y si no, vean el programa y ahí mencionamos a todos los autores también en el inicio. Pues ahí está. Ahí está, queridos amigos, con el nombre del autor y el título de su artículo. Con ese elemento tendrán sin ningún problema su ejemplar, con mucho gusto. Y pueden pasar por él aquí en Insurgentes 623 y con todo el gusto del mundo. Los 5 primeros que van a ser los ganadores, créanme, queridos, es un lujo. Pues aquí quedamos. Gracias, doctor querido. Muchas gracias. Y de verdad, un lujo tenerlo con nosotros. Queridos amigos, soy Delia Linares Alvarado, Más que Leyes, educando a la conciencia. Gracias, Javier. Nos vemos mañanita, queridos amigos. Así, de rapidísimo. Excelente.